Bueno, Pedro Uruchurtu es el coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, nuestra heroína, pues sí, nuestra ídola, diría un castizo. Pues sí, verdad, sí. Bueno, Pedro, bienvenido. Pedro hizo un discurso maravilloso, porque es que en Colombia, en Venezuela, en Perú, hablan un español que ya quisiéramos en las Cortes. Si Cuca hablara solo la mitad de bien que Pedro Uruchurtu, España se salvaba. Pero yo quería, en primer lugar, Pedro, que nos contaras cómo fue esa vivencia en la Embajada Argentina. Hay que decir que Milei se ha portado cabalmente, siempre, no falla nunca. En la política exterior nunca falla, siempre apoya a quien tiene que apoyar. ¿Y cómo fue la operación Rescate? Que yo he visto ya tantas versiones en YouTube a favor de la operación. Eso ha sido el Mossad, eso ha sido la CIA, eso ha sido un señor, eso es el pueblo venezolano, en fin, un verdadero lío. Y contaste en el discurso cómo os tenían durante meses, que llevaban el hielo y dejaban que se derritiera a la vista de la embajada. No había aire acondicionado, calor venezolano, etcétera. ¿Cómo se produce? Primero, ¿cómo es esa vivencia? ¿Y cómo se produce la liberación? Bueno, Federico, un honor estar acá. Gracias por la invitación, Rosana, a todos. La verdad es que me honra mucho estar acá y haberlos acompañado además en su 25 aniversario. Enhorabuena por eso. Mira, yo creo que al final es la manera de un régimen de mostrar su poder como criminales que son, ¿no? Es decir, hago con una embajada lo que me da la gana, como lo hago con todo, ¿no? Y en nuestro caso, cuando decidimos entrar allí, yo lo he dicho siempre, uno cuando entra en una embajada, según el derecho internacional, es para estar protegido, sí, no para entrar en una prisión, que fue lo que terminó pasando allí, ¿no? Ciertamente el gobierno argentino se portó muy bien desde el primer momento, no pasaron ni 10 minutos cuando se hizo la solicitud y ya teníamos la puerta de la embajada abierta y fueron entrando poco a poco mis compañeros. Nunca imaginamos que se iba a convertir en lo que se convirtió. Pero bueno, al final es lo que han hecho con el país. El régimen decidió hacer con la embajada una especie de museo o muestra permanente de lo que le hacen al país permanentemente. Falta de servicios, atropellos, violencia, y eso fue lo que vivimos durante todo ese tiempo. Pero además, con el agregado de que ellos lo que nunca nos perdonaron es que en lugar de rendirnos y quedarnos allí callados en la embajada, sí, decidimos manejar la campaña desde allí y ganamos esa elección como la ganamos. Es decir, que cuando eso es lo verdaderamente asombroso, que por primera vez había todo un colegio entrenado en vigilar los resultados. Y no solamente eso, bueno, todo lo que se ha dicho de las más de 160 antenas de Starlink para transmitir las actas, escanearlas, en fin. Pero todo eso se diseñó como estrategia dentro de la embajada. Fuimos un comando operativo dentro de la embajada, lo cual incluso redefine el concepto del asilo, porque es el asilo en el siglo XXI. El asilo normalmente te dice que tienes que quedarte callado, no puedes decir nada. Nosotros no podíamos hacer eso, porque mientras nosotros estábamos ahí, nos iban metiendo presos a todos nuestros compañeros, los iban exiliando, los iban presionando, así que nosotros teníamos que convertirnos en una voz. Y bueno, yo lo he dicho, decidimos resistir. Ahora, resistir también puede significar la muerte o la cárcel. Nosotros al final arriesgamos la vida para escapar, ¿no? Y el escape, que fue una mezcla obviamente entre escape, rescate, tuvo mucho de nuestra propia decisión y de nuestro propio involucramiento. De jugárosla. Obviamente, porque ahí está la primera decisión, ¿no? Claro. Con una probabilidad de éxito baja además, pero había que hacerlo. Y luego, obviamente, el involucramiento de muchos actores, que para mí lo más importante, más allá del rol de Estados Unidos o de Argentina, es el rol de la participación interna digamos, dentro del propio sistema, que tiene sus grietas. Y cuando hay colaboración en determinados momentos de la operación para ayudarte a salir, pues claramente hay una lógica de, primero, reconocer el liderazgo de María Corina, segundo, entender que hay un equipo que estaba enfrentando injusticias, y tercero, que hay gente que no está de acuerdo con lo que está pasando. Bueno, y que tiene una votación lucidísima, como se decía antaño. Sin embargo, la brutalidad con que opera esta gente está cada día más evidente, y al mismo tiempo yo cada vez que veo a Zapatero, es que me dan ganas de, no sé, o sea, de empezar la guerra de la independencia contra este sujeto despreciable, un tío que va a comisión con los cupones de petróleo de PDVSA, que es que roban a calzón quitado, que es el embajador del narco, también de Pekín, también de Moscú, también de Teherán, si es que lo tiene todo, el despreciable sujeto. Pero es un poco difícil cuando uno se enfrenta a una dictadura comunista, como es esta, narcocomunista encima. Criminal. Pues claro, hay que tener una voluntad y un afán ético casi de martirio. Bueno, martirio significa testigo, o sea que de alguna forma es eso.
¿Cómo consigue María Corina estar, en el mensaje que mandó para nuestro aniversario, está perfectamente? Parece que es que cuanto peor está la situación, más se viene arriba. Bueno, porque el régimen siempre va a buscar sacar tu peor parte o destruirte. Sí. Y en la medida que tú les das el gusto, pues sabes que han triunfado, ¿no? La fortaleza de ella es admirable. Para todos nosotros, evidentemente, es una inspiración diaria. Y yo creo que al final uno aprende a no darles el gusto de rendirnos o el gusto de claudicar, que era en parte lo que buscaban con nosotros. Ellos querían que nos entregáramos. Claro. Cada vez que nos quitaban la luz, bueno, vivir 5 meses sin electricidad, dependiendo de un ventilador con panel solar para cargar un teléfono, Sí. lo que tú relatabas del hielo o lo de la comida, lo que sea, insisto, tan solo una pequeña parte de lo que le hacen a todo un país, ese tipo de cosas ellos no se esperaban que íbamos a aguantar tanto. Y mucho menos que íbamos a decidir escapar como escapamos. Entonces, en la medida que tú a ellos les demuestras resistencia, que les demuestras ánimo de lucha y fuerza, y que no bajas la cabeza, pues evidentemente tienes la posibilidad de darles un golpe certero. Y eso ha pasado, pasó el 28 de julio, pasó en la primaria el 22 de octubre del 23, pasó el 28 de julio, pasó con nosotros, pasó el 25 de mayo en la farsa, en la otra farsa electoral que se montó el régimen. Es decir, cuando hay factor sorpresa, cuando hay fuerza desde el punto de vista del liderazgo y cuando hay este tema de retarlos, es cuando ellos más se ven expuestos. Y yo coincido contigo, están desatados en su dinámica criminal, pero creo que ese también es su peor, en este momento su peor momento en ese sentido, porque es como el carro que está enlodado y mientras más acelera más se hunde. Ellos han decidido huir hacia adelante, pero ya se quitaron todo velo de apoyo popular, de apoyo financiero, de lo que sea, ya solo les queda el aparato represivo y ahí es donde hoy estamos viendo importantes grietas e importantes presiones entre ellos mismos, porque, bueno, régimen mafioso al fin, se empieza a pelear entre ellos, ¿no? Bueno, de hecho ya hay alguno que ha caído o que ha caído en desgracia o que ha sido juzgado, perseguido, ahuyentado, alguno ha muerto, a otros han desaparecido, y os cedo la palabra ahora. Pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Como efectivamente esto es una mafia, pero una mafia con la policía política comunista, sé que tiene lo peor, la capacidad de corrupción y al mismo tiempo la capacidad de criminal y de mentir como una técnica acendrada. Hay un lema que es el régimen siempre miente. Eso es tal cual. Pero el régimen siempre paga. Y aquí, porque es mafia, entonces o pagas o te cobran. Pero o plata o plomo. Bueno, pues aquí ha sido plata. Si cae Sánchez, hay que decir el régimen de Sánchez, de Sumar y el PSOE, donde Delcy llegó con sus 46 maletas y además iba a reunirse con el Consejo de Ministros en pleno, que es que se dice pronto, en Villadelci, que esto lo descubrió Libertad Digital. Sancionada, además. Sancionada. Aterrizó aquí y no había aterrizado. Hasta 17 versiones dieron de lo de Delcy. La verdad es que venía con el dinero y venía a dar el dinero y ahí estaban Ábalos, estaba Aldama, por supuesto, que trabajaba con ellos, delincuente de alto bordo, más experto que estos, gran amigo de Delcy. Pero España se ha convertido realmente en el único aliado que tiene el régimen de Venezuela o también está corrompiendo Europa. Porque es verdad que lo de España ha sido escandaloso, pasó de apoyar a Guaidó a apuñalar a Guaidó y de por medio, pues no cuántos millones traería Delcy, pero mucho dinero. Y en las, digamos, instituciones europeas, claro, el papel de España es echarle una mano, el camello diplomático del narco venezolano. Pero si cayera Sánchez, ¿esto sería un golpe para el régimen? Yo creo que hay pilares claves para el régimen y es parte además de lo que han hecho sus tentáculos, entendiendo que esto es un régimen que no es solamente un régimen, como dices tú, comunista, digamos, como lo conocemos, sino que en muchas dinámicas es no convencional, producto del crimen, pues hay mucho dinero rodando por todo el mundo. Mucha plata ilícita. Por eso es tan importante cortarles a ellos a las fuentes formales de ingreso para que cada vez quede más expuestas sus fuentes ilícitas de financiamiento. Y esa plata ha llegado a todo el mundo. Hay corrupción, todo este cuento de los testaferros, toda la plata que está por ahí, que muchos gobiernos estamos seguros que tienen información y la han podido haber usado y no lo han hecho. Y yo creo que en efecto, en cada país donde hay socios, sea en España, incluso yo considero que en otros países de Europa también, sí, en la propia América Latina, yo creo que en la medida que eso se denuncie y se sepa, sin duda alguna el régimen queda muy debilitado. Y de hecho, nosotros lo hemos dicho, si cae el régimen castrista cubano, probablemente no cae Venezuela.
porque al final Venezuela ha logrado tener mecanismos de supervivencia y de anticuerpos para soportar. Pero si cae el régimen venezolano, se cae toda una estructura en la cual Cuba, Nicaragua, pero también socios políticos en Europa, como España y otros países, se van a ver seriamente afectados. Y yo creo además que el señor Zapatero, que sabe mucho de lo que ha pasado en Venezuela, porque ha estado involucrado en muchas de las grandes operaciones que han encubierto al régimen, pues evidentemente, por lo que sabe y por lo que ha hecho, por ambas cosas, se ha convertido en un pilar de soporte del régimen que evidentemente va a tener consecuencias si termina siendo, pagando las consecuencias de sus actos, ¿no? Sí. La cuestión es cómo cae o cómo se derriba un régimen tan peculiar, porque el criminal aquí no es solo un adjetivo, es la esencia del régimen. Ha habido muchos regímenes que han cometido muchos crímenes, y sobre todo comunistas, pero también fascistas o nazis. Pero bueno, inicialmente o servían a un ideal o se mantenían unas estructuras de Estado más o menos clásicas, aunque utilizasen el crimen y la violencia. Pero es que aquí ya no es el adjetivo, es la esencia. Entonces, ¿cómo se acaba con una organización criminal que no es un Estado al uso? Porque claro, tú con unas elecciones no puedes acabar con eso, con la mafia, con la revolución se come a sus hijos, ¿no? Siempre han dicho. Fíjate, yo creo que por eso fue tan importante el hito del 28 de julio, porque ahí cerramos un capítulo desde el punto de vista político. Nosotros al final, ¿por qué vamos a ese proceso electoral? No porque supiéramos que el régimen iba a entregar el poder por una vía electoral, sino porque primero era una demanda de la comunidad internacional. Sí. Era una demanda además de la propia ciudadanía de hacer algo más dentro de una estrategia mucho más completa. Era una oportunidad de organizarnos para demostrar cómo lo logramos por primera vez la victoria, porque yo no tengo duda de que la oposición ganó muchas elecciones en el pasado. La de Capriles la perdió entre las 4 y las 5 de la mañana desde La Habana. Sí, o sea que... Pero la primera vez que lo pudimos demostrar en tiempo récord fue el 28 de julio con las actas. Y fue gracias a una estrategia muy robusta de mostrar esos resultados y tener esas actas en tiempo real. Entonces, el 28 de julio sirve para cerrar una compuerta que mucha gente exigía como casi que religiosamente que había que ir a elecciones con la tiranía. Quedó claro que ni siquiera yendo a elecciones con la tiranía es suficiente. Ahora, nos permitió generar una estructura de organización que hoy ha pasado, como lo he dicho, a una organización que tiene que ver con una política más de clandestinidad, porque es que ya no estamos en una dinámica de política convencional y en ese sentido yo coincido contigo, la esencia del régimen es criminal y ellos mismos decidieron mostrarse así a partir del 28 de julio en adelante y eso a nosotros nos da la oportunidad entonces de plantear soluciones que van más allá de la simple lógica electoral porque ya esa sencillamente la demostramos y no funcionó. Ahora bien, ¿por qué es tan importante quebrar el aparato represivo y dejar de financiarlo? Porque en la medida que tú le quitas al régimen financiamiento formal, se enfrentan entre ellos como mafias, como grupos criminales que son, y empiezan las disputas de poder internas que generan las grietas, que al final son las que pueden generar choques entre ellos. Cuando tienes un régimen que es profundamente corrupto, bueno, empiezas a mostrar y exacerbar sus propias diferencias entre ellos como grupos de poder. Y a la par, mientras eso ocurre, al tú quitarle financiamiento al aparato represivo, la gente pues se puede organizar de una manera más segura y podemos empezar a hacer otro tipo de actividades dentro de una lógica como esta de nueva política y de nueva organización. No es fácil, nadie tiene el manual de cómo derrotar a un régimen criminal, pero lo primero que hay que asumir es que es un régimen criminal y que ya el capítulo político fue cerrado el 28 de julio. Sí, Luis. Yo quería, en la línea de lo que te preguntaba Raúl, yo no veo una presión internacional asfixiante para acabar con ese régimen. Entonces te quiero preguntar por el papel de Estados Unidos. Sé que en la fuga de la embajada Estados Unidos tuvo un papel. Me gustaría preguntarte por que lo expliques si es qué papel cumplió ahí Estados Unidos y cómo ves ahora la política de Trump en relación a Venezuela, si es una política que se puede decir que es una oposición sólida, constante, combativa, o si es una oposición dubitativa donde hay muchos intereses económicos y donde el tema del petróleo por ahí pone a Estados Unidos en una situación mucho más hipócrita de la que parece. Te lo pregunto. Sí, yo creo que el régimen intentó de alguna manera acercarse, ¿no? a esta administración partiendo de la lógica de que con el petróleo podían hacer algo, ¿no? Y vender la idea de Estados Unidos de que Venezuela podía ser... Sí, a través de Chevron. Pero el asunto es que
Trump ya conoce a Maduro. Es decir, Trump ya conoce al personaje, no es nuevo. Por su y primera sobre administración. todo Marco Rubio, Y que es un cubano anticomunista y conoce aquello bien. Absolutamente. Claro. Y creo que la administración ha sido muy efectiva en ciertos nombramientos clave, en particular en el Departamento de Estado, que claramente con ese liderazgo de Marco Rubio, de Christopher Landau y otros, le han dado la aproximación correcta al tema de Venezuela. Yo creo que la política es correcta. Hemos visto además un cambio, ya no solo desde la lógica diplomática, sino que hay una presión importante con el tema de las licencias petroleras, pero también con todo este tema de law enforcement, que le llama, aplicación de la justicia, todo el tema narcotráfico. Es decir, hay operaciones conjuntas hoy. El FBI recién mencionaba un par de operaciones donde en el Caribe más de 500 toneladas de cocaína proveniente de Venezuela. O sea, ya hay toda una aproximación hacia eso que yo mencionaba de la lógica criminal del régimen. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando pillaron a 2 sobrinos también en una isla con un avión entero de cocaína? En Haití, qué buen sitio para esconderse además. Sí. Pero, oye, que les pillan un avión. O sea, pues es que están así. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos un aliado muy importante. Creo que la administración evidentemente entiende lo que estamos enfrentando. Creo que además es una administración que ha entendido, y por eso ese eslogan de paz a través de la fuerza o diplomacia a través de la fuerza es perfectamente lo que describe lo que significa enfrentar este tipo de mundo que tenemos hoy con estos autoritarios y criminales. Y yo creo que ahí hay toda una aproximación que es correcta, a pesar de que hay ruidos, porque obviamente hay personajes que van a buscar siempre con el régimen, financiamiento, lobby, intentar normalizar la situación, pero es que Venezuela no es normalizable. Y yo creo que ahí lo bueno es que tenemos un liderazgo en el Departamento de Estado y en la administración. Una cosita rápida. ¿Tenéis información sobre lo que se rumorea de los negocios de Zapatero y el petróleo? Hay muchos rumores, pero creo que quienes tienen la información, que son gobiernos, deberían sacarlo a la luz, ¿no? Y las instituciones que sí tienen la información. Aquí lo tiene la Fiscalía Anticorrupción, porque es Aldama el que dice que hay 2 sobres con cupos de petróleo, uno de ellos directamente a Zapatero y otro al actual Zapatero llamado Sánchez. Y en el caso PDVSA, por cierto, hoy hay novedades porque un medio de comunicación de Objective está publicando precisamente que uno de los responsables ha dado información a la Audiencia Nacional sobre esta cuestión, sobre acuerdos alcanzados por Zapatero. Hay que recordar el libro de Nieto, que fue el primero, La Conexión Caracas, que es el primer libro que se publica clarísimamente, y él lo conoce muy bien. Me gustaría contar a el Pollo Carvajal también. Aquí hay mucha gente que tiene mucha información y los propios gobiernos tienen información. Así que yo creo que está súper clarísimo que hay un entramado muy perverso y que tiene que salir a la luz. Pedro, nosotros aquí en el programa hemos recibido en alguna ocasión a Tamara Sujú. Ella es la presidenta del Instituto Casla, que es la persona que se está dedicando a contabilizar, a relatar cada uno de los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Venezuela. Y ella aquí ha denunciado en varias ocasiones que también es el momento de que tanto España como el resto de países europeos denuncien a todos aquellos venezolanos que también han llegado a estos países y que están viviendo, bueno, pues en el lujo y en la abundancia. Estoy pensando, por ejemplo, en los hijos de Padrino Nieto, ¿no? De Padrino López, perdón. ¿Tú eres partidario de que también se denuncie a todas estas personas que están en los países en Europa, que están viviendo en el lujo y en la abundancia sin ningún tipo de disimulo, además, y que están entre nosotros? ¿Crees que se podría actuar y cómo se podría actuar? Esto es un sistema, es decir, aquí no solamente son los perpetradores, es todo un entorno. Ahí hay testaferros, hay obviamente miembros directos de sus entornos que están involucrados y que tienen que ser investigados. Aquí hay mucha plata que ha llegado que es oscura y evidentemente hay que tomar acción. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber justicia en todos esos casos, porque eso es plata que además se le ha robado a los venezolanos en buena parte y la otra que tienen, que es la ilícita, bueno, ha sido en parte de sus propios crímenes. Es importante avanzar en ese sentido y yo creo que se puede hacer mucho más. Yo creo que las instituciones europeas han podido hacer mucho más en términos de saber quién está en Europa, denunciarlo, incluso, bueno, sancionar y prohibir este tipo de actividades, como lo han hecho con otros casos, lo han hecho con el caso de Rusia, lo han hecho mucho. Iba a decir, si está comprobado, además que funciona. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo con Venezuela, no? Porque al final, por un lado, sí está el tema de derechos humanos. O sea, mucha gente que ha perpetrado crímenes de lesa humanidad está viviendo tranquilamente en Europa, como si nada, y casi que les aplauden, además, ¿no? Eso es inaceptable. Moralmente es inaceptable, pero además, desde el punto de vista de la justicia, mucho más inaceptable aún. Así que sí, yo creo que hay que avanzar. Porque además hay otro concepto que se ha acuñado recientemente que es muy perverso, que es el tema de la represión transnacional. Esta gente está donde está no solamente viviendo como vive, gracias al lujo producto de la corrupción en Venezuela, sino que también tienen la posibilidad muchos agentes de inteligencia y de contrainteligencia de reprimir a gente
que ha huido de Venezuela y las persiguen más allá de Venezuela. Es decir, ya no solo tienes que vivir la persecución dentro, sino que ahora te toca vivir la represión desde afuera. Y bueno, hay casos emblemáticos como el del teniente Ojeda y su asesinato en Chile, ¿no? Que es la manera más, creo que más gráfica y más dura de retratar cómo funciona este régimen criminal que hasta te puede llegar a buscar a un país como Chile. El modelo de Putin. Así es. El modelo de Cuba, que son sus maestros. Aprenden y se perfeccionan, es así. A ver, hay muchas preguntas, ¿no, Silvia? Sí, para nuestro invitado Pedro. Es muy interesante escuchar su historia personal, lo que le tocó vivir en su país, y sobre todo a nuestros oyentes les interesa su testimonio, porque cada vez son más los que piensan que estamos un pasito más cerca de Venezuela. Hacemos una pausa y escuchamos sus preguntas. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver. Pues vamos allá con esas preguntas para Pedro Uruchurtu. Empezamos por lo más personal, si le parece, porque, como le decía, interesa mucho a nuestros oyentes, pero le adelanto también, hay otro nombre propio que le roba un poquito de protagonismo, o un bastante: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué se siente? ¿Cómo se lleva ese terror que se experimenta en el alma, en el cuerpo y en la mente en un régimen tan asesino, tan bandido como es el régimen de Maduro? Por favor, explique, no se creen que lo que le pasó a ustedes en Venezuela vaya a pasar aquí. Solamente decirle que el sábado estuve en la manifestación para apoyar a jueces del Tribunal Supremo y coincidí con muchos jóvenes venezolanos que están totalmente horrorizados con la deriva venezolana de nuestra España y al ritmo que está sucediendo todo. El gobierno de Sánchez no condena la dictadura de Maduro porque uno de sus jefes, Zapatero, tiene intereses económicos en Venezuela. Es increíble que con lo que está sufriendo el pueblo venezolano, los votantes socialistas estén de acuerdo con eso y no protesten. Usted, que viene del futuro, ¿podría hacer una valoración sobre lo avanzado que está el proyecto que inició Zapatero en España? ¿Podemos tener esperanza de que esto se pueda revertir? ¿Qué papel juega Zapatero en España y qué papel juega en Venezuela para que Corina Machado tenga que seguir escondida? Yo le preguntaría a don Pedro si han presentado o piensan presentar alguna demanda, alguna denuncia contra el señor Rodríguez Zapatero, colaborador del máximo perseguidor contra los derechos humanos, como es el presidente de Venezuela, y también a Pedro Sánchez por haber consentido que vinieran esas maletas de Venezuela. Bueno, hay muchas preguntas. Ya veo. Sí. La gente sigue más de lo que se cree, lo que pasa en Venezuela. Absolutamente. Aparte, es ya, por ejemplo, en Madrid es el país que tiene más madrileños de Venezuela, ya es Madrid. Están Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bueno, es que hay más de 1 millón de personas que viven en Madrid, que vienen sobre todo de esos cuatro países. Hay una conexión especial, además. Sí. Hay algo especial que une, es verdad, a los ciudadanos. Yo creo que es el acento. O sea, es que yo no distingo Las Palmas de Caracas. Más cuando estuve en Caracas, digo, anda, pero si estoy en Las Palmas. Es que es idéntico. Pasa muchísimo. Hasta palabras son muy totalmente parecidas, términos, sí. La guagua. Ahí, nunca, cada vez que escucho lo de venir del futuro, ¿no? Porque al final sí, es como permanentemente pensar. Nosotros, cuando todavía estábamos en una dinámica, si se quiere, cuando había ciertos mecanismos políticos o de la política convencional para enfrentar al régimen, siempre decíamos, bueno, ustedes todavía tienen anticuerpos para... Ahora, ya que estamos en una dinámica completamente criminal, bueno, ya ustedes están llegando al agotamiento de los mecanismos, pero todavía tienen anticuerpos democráticos que pueden usar, ¿no? Pero a ver, el tema de la justicia es clave. Es decir, cuando debilitas al sistema judicial, ese fue el comienzo de la tragedia en Venezuela, cuando jubilaron a todos los jueces de carrera y pusieron jueces a nombramiento político. La ley Bolaños. Es decir, cuando tú le restas la posibilidad al juez de tener autonomía real y ser nombrado a dedo a conveniencia, ya se acabó, ¿no? Y ese es el primer paso, y de ahí en adelante, pues, fiscalía, todo lo que venga, la justicia se vuelve absolutamente injusta, ¿no? Y ya a partir de allí los contrapesos se empiezan a debilitar muchísimo. Así que creo que ahí tienen una batalla importantísima que dar. Creo que la lección que está dando España en este momento, en ese sentido, es ejemplar de la sociedad civil organizada y de las fuerzas políticas que entienden ese tema, pero ahí tienen, si dejan que pase, la tienen muy, 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 muy difícil, porque ahí empieza la muerte de todo, ¿no? Sobre el tema personal, a ver, yo creo, y uno no puede dejar de pensar en
los compañeros que siguen allá secuestrados, ¿no? En el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina, los más de 1000 presos políticos que hay, los 85 ciudadanos extranjeros, entre ellos más de 10 españoles secuestrados en Venezuela. Son 25 países involucrados que están hoy siendo víctimas directas de lo que yo llamo la diplomacia de rehenes. Cuando uno ve todo este esquema, uno no deja de pensar, por un lado, lo afortunado que soy de estar acá, evidentemente, porque es un gran compromiso y una gran responsabilidad. A pesar, como digo yo estoy aquí a pesar del Estado, porque si hubiera sido por el Estado me hubiera matado o me hubiera desaparecido, como luego nos enteramos que era el plan, ¿no? Sí. Pero a ver, yo creo que cuando uno al final entrega esto, su vida a la causa, o una causa en la que uno cree, está convencido, pero además que uno sabe que es la correcta, uno hace lo que tenga que hacer. Y obviamente todavía estamos en un proceso de recuperación de lo vivido, porque fueron meses muy intensos, los últimos 5 meses sobre todo, el ir apretándote, el tema de tener a los norcoreanos por un lado, a los rusos por el otro, al comando operativo que te quería disparar con las Kalashnikov, que ayer, por cierto, se confirma que se culminó la fábrica de armas Kalashnikov en Venezuela. O sea, la cooperación Rusia y Venezuela cada vez más estrecha. Cuando pasa todo el contexto de la oscuridad en la noche, las caídas, las guardias, en fin, eso te va perturbando mucho, porque al final el régimen es diciéndote, mira lo que puedo llegar a hacer contigo. Pero insisto, cuando tú decides resistir, tú sacas la fuerza aparece. Entonces miedo siempre hay, pero tú decides qué hacer con el miedo. El miedo siempre va a existir, el miedo siempre está, pero uno decide en qué convierte ese miedo. Nosotros lo convertimos en seguir hacia adelante. Y en eso estamos, nosotros no podemos soltar, porque es que hay una causa, hay mucha gente inocente presa, pero hay un país al cual liberar, porque es un país secuestrado. Nosotros éramos, yo lo insisto, éramos una muestra de una nación entera secuestrada por unos tiranos criminales, por la organización criminal que representa hoy el régimen en el poder y que evidentemente hay que derrotar con todo lo que tengamos a nuestra disposición y las herramientas que tenemos. Y afortunadamente contamos con una líder como María Corina Machado, que con todo el sacrificio que está haciendo su trabajo como puede, con una gran convicción, y nosotros apoyándola. Hay que recordar, perdona Pedro, a todos los oyentes, especialmente a los más jóvenes que nos están escuchando, que Venezuela es un país ahora mismo donde te pueden encarcelar por un estado de WhatsApp. Correcto. Hemos conocido el caso de Merlis Oropeza, nos lo contaba Julio Borges en el debate hace unos días, que es una joven de 25 años que por poner en un estado de WhatsApp su situación personal, cómo se encontraba ella, está la frase encarcelada, fue, no puedo más. Efectivamente. No decía más, Y eso es lo que quiere Sánchez. Sánchez eso es lo que quiere cuando dice que quiero cambiar el algoritmo, quiero intervenir en las plataformas. Eso es lo que quiere, hacia eso vamos. Claro, es que pongas un estado de WhatsApp y que te encarcelen 10 años. Tenemos personas que por retuitear a María Corina, por darle un retweet a un post, está presa. Porque, están difundiendo el mensaje de una terrorista, entre comillas, porque eso para el régimen, en Venezuela hoy todo el mundo es terrorista hasta que se demuestre lo contrario. Muy joven. Sí. Porque Merlis tiene 25 años. Sí, además me fijé en la letra, porque reproducía el debate, la carta es de una cría. Es la letra de una jovencita. Y además se le ve, pero también hablando con la tranquilidad, digamos, del que ya habla desde la otra ribera. Yo doy por hecho que puedo morir, pero papá, mamá, no sé qué. Bueno, es una cosa estremecedora. Igual que otro modelo para Sánchez, que es Lula, y su juez Moraes, que es el que se encarga de perseguir también a los que tuitean. Ahora viajan juntos. Ahora va Lula, se ha ido a ver a Cristina Fernández de Kirchner. Qué ocasión de Milei de pillar a los dos. 2 condenados por corrupción. Sí, señor. Sí. Así operan ellos, ¿no? Entre las solidaridades automáticas y ahí hay mucho que aprender desde ese punto de vista de las cohesiones, ¿no? Creo que ahí hay ellos que el crimen trabaja en red y nosotros tenemos que aprender mucho de trabajar en red y articulados. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Aquí estamos no solamente contigo, con 20 Venezuela, con María Corina, sino con el pueblo, ese pueblo mártir, que es como el cubano, mártir, todo el pueblo, y siguen resistiendo. Esa es una cosa asombrosa. Venezuela ya lleva 20 años así, pero Cuba lleva 60, que se dice pronto. Y todavía aquí celebran a Fidel Castro. Es más, va Fraga y se va a hacer una queimada a Fidel Castro, que es cuando empezó a perder la salud. Las queimadas de Fraga acaban con cualquier organismo vivo, aunque se haga, Castro ya no fue el mismo y acabó falleciendo, que ya tocaba. Bueno, esperemos que tener alguna buena noticia de vez en cuando, pero la mejor noticia es que seguís en la lucha. Así es. Ahí yo insisto mucho en ese, que no es solo un lema hasta el final, que María Corina ha acuñado, ¿no? Porque es que, ninguno de nosotros va a ser libre, ni en el exilio. 1/3 del país ya se fue. 9 millones de venezolanos están fuera.
Nadie va a ser libre hasta que Venezuela no sea libre. Eso es así. Y ese hasta el final es un compromiso. Más que un lema, más que un eslogan, es un compromiso y ahora, bueno, desde donde estemos seguiremos. Bueno, vamos a ver, Gracias. en el Corte Inglés que estamos de rebajas. Llevamos al fin de semana y además tenemos la despensa bajo mínimos, Federico. Es el momento de hacer la compra y, por supuesto, en el súper del Corte Inglés. Coca-Cola, pack de 24, tiene la segunda unidad al 50%. Además, aprovechas el 30% de regalo en agua, refrescos, zumos. Hay que hidratarse con este calor. Champú, HS, Pantene Repero, Herbal Essence, All Spice también tienen 3x2 y los puedes combinar como quieras. También los frescos, las verduras, la carne, lo mejor, siempre estupendos y fresquísimos. Y, por ejemplo, la caja de 1 kilo de cerezas está a 4,99. Helados. Hay otro 3x2 en Magnum, en las tarrinas de Ben & Jerry's y en Calipo. Y algo muy interesante, el Corte Inglés envía tu compra de alimentación allí donde estés, porque además amplían las rutas de reparto para los destinos vacacionales, muy fácil. Y está claro, Supercore, Hipercore y Supermercado Corte Inglés, buenas ofertas y buenos precios a diario. ¿Qué necesitas hoy en la tienda, en la web y en la aplicación? Bueno, vamos a una pausa muy breve y vamos con la sorpresa de hoy con que nos ha obsequiado Pedro Sánchez, que es una señora que está siendo investigada por corrupción para sustituir al que está en la cárcel por corrupción. No me digan que no nos da una alegría todos los días, pero es que no deja de aparecer material de la señora Torró para la Tontipedia Turrón. Pues no, es Torró, que es un apellido valenciano. Con peluquines Chimo Puig, bueno, está por todos los lados. Es que además no nos deja equivocarnos, Sánchez. No elige nadie que no esté a punto de entrar en la cárcel. Quizá no lo encuentra. Es que quizá no lo encuentra. No quiere conocerlos. Dice, ¿y si esto se pega? Y mira, me acaban denunciando a mí. Le enseñaba hace un rato a Raúl un vídeo que han colgado sobre el Día del Orgullo Gay, la jornada, no sé si lo habéis visto, de Óscar López, celebrando con Sánchez Acera, con Pilar Sánchez Acera. Claro. O sea, bailando. Dice, pero bueno, esto ya no es normal. Desde luego están fuera de contexto, ¿eh? Sí. No se les ve muy ambientados, muy en el ambiente, pero sí, es que esto es como si bailara ahí ya el perreo, ¿no? Sí, es una cosa extraña. Pues, bueno, pero es una... No, pero... demuestra que se ríen de nosotros. Nos toman el pelo. O sea, no tienen ningún descaro. No tienen ningún descaro. No tienen ningún descaro. Bueno, pero habrá, seguro que va a pasar algo. O sea, no sé qué va a pasar, pero seguro. Están empeñados en dispararse en el pie y claro, como está cerca, pues se dan. Torró. Uy, qué días nos va a dar. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.